La ejecución provisional se define como la posibilidad de poner en ejecución una sentencia de condena antes de su firmeza, es decir, mientras está pendiente un recurso. Su carácter es transitorio y condicional. Si la sentencia se confirma, la ejecución se consolida. Si se revoca, deben adoptarse medidas de restitución e indemnización. El fundamento práctico de la ejecución provisional radica en asegurar la eficacia de la tutela judicial. Esta institución protege al acreedor que obtuvo un pronunciamiento favorable en primera instancia y evita la frustración del derecho por demoras en la decisión de los recursos impugnatorios, equilibrando la tutela con mecanismos de corrección. El régimen del Código Procesal adopta la ejecución provisional sin exigir caución como regla general. Esta opción normativa favorece el acceso a la ejecución, disminuye los obstáculos para el acreedor y aumenta la efectividad real de la sentencia inicial, aunque permite excepciones razonadas según la capacidad económica del solicitante. La distinción entre ejecución provisional y medidas cautelares es relevante. La ejecución provisional no exige demostrar peligro de inejecución como requisito previo. Su justificación es de política procesal orientada a la eficacia y no necesariamente de naturaleza cautelar. Sin embargo, comparte la finalidad preventiva ante el riesgo de frustración del derecho. Solo son títulos ejecutables provisionalmente las sentencias de condena emitidas por tribunales nacionales en procesos civiles y mercantiles, con la excepción de aquellas que impongan una declaración de voluntad. La exclusión responde a la intransferibilidad y singularidad de actos personales difíciles de sustituir provisionalmente. También son ejecutables provisionalmente los pronunciamientos condenatorios contenidos en sentencias constitutivas o meramente declarativas cuando producen obligaciones materiales concretas, como entrega de cosa determinada. La capacidad de realización práctica del pronunciamiento guía su ejecutabilidad provisional. La presentación de la solicitud puede efectuarse desde que conste la pendencia del recurso y antes de que se decida sobre él. Esta amplitud temporal facilita el ejercicio del derecho de ejecución provisional cuando el riesgo de demora o de evasión del cumplimiento es tangible, sin necesidad de esperar la resolución del recurso. La legitimación corresponde a la parte favorecida por el pronunciamiento. Incluso la parte que interpone recurso contra aspectos desfavorables de la sentencia puede solicitar la ejecución respecto de lo que le fue reconocido, o parcialmente, siempre que la petición se refiera a la porción de condena favorable. La regla de no exigencia de caución tiene por objetivo evitar que la incapacidad económica del ejecutante impida el acceso a la ejecución provisional. No obstante, el juez puede exigir garantía proporcional a la capacidad económica del solicitante cuando las circunstancias del caso así lo justifiquen con motivación razonada. La valoración judicial de la necesidad de caución debe atender criterios de proporcionalidad, cuantía ajustada a la solvencia del ejecutante, relación entre el posible daño y la garantía, y preferencia por no imponer cargas a litigantes de escasos recursos. La exigencia debe ser excepcional y motivada. La competencia para tramitar la ejecución provisional corresponde al tribunal ante el que se tramitó la primera instancia. Esta regla facilita la continuidad del expediente y aprovecha el conocimiento previo de la causa, aun cuando el juez que conoció la sentencia haya sido sustituido por traslado u otra causa. La solicitud debe acompañar certificación de la pendencia del recurso y de lo necesario para proceder a la ejecución. Si los autos se encuentran en otro tribunal, se recabará la certificación pertinente. La documentación facilita el control formal y la rápida determinación del despacho de ejecución. El juez se limita, al despachar la ejecución provisional, a verificar requisitos objetivos, que la sentencia sea de condena, que exista recurso pendiente y que, en su caso, se haya prestado la caución exigida. No corresponde abordar el fondo del litigio en esa etapa, salvo extremos de improcedencia manifiesta. El despacho de ejecución provisional seguirá las modalidades previstas para la ejecución de sentencias firmes, adaptadas a la naturaleza de la condena.
pago de suma, entrega de cosa determinada, cumplimiento de obligación de hacer o abstenerse de hacer. Las medidas deben corresponder estrictamente a lo ordenado. Contra el auto que dispone la ejecución provisional no procede recurso, lo que favorece la celeridad. El ejecutado, sin embargo, dispone de la vía de la oposición y de mecanismos procesales para cuestionar la ejecución y ofrecer alternativas o garantías que atenúen el posible daño en caso de revocación. La oposición del ejecutado debe formularse en el plazo breve de 5 días, desde la notificación del despacho o del acto ejecutivo. Esta limitación temporal obedece a la necesidad de celeridad en la ejecución provisional, al tiempo que obliga a la pronta y motivada presentación de razones por parte del afectado. En la oposición pueden alegarse incumplimientos formales de requisitos legales, pago o cumplimiento, y la extrema dificultad o imposibilidad de devolver lo ejecutado en caso de revocación. También es posible solicitar la constitución de garantía que asegure la indemnización si la sentencia fuera revocada. En condenas dinerarias, la oposición no puede dirigirse contra la totalidad de la ejecución, sino que debe señalar actuaciones ejecutivas concretas que generan riesgo de irreversibilidad. El ejecutado debe proponer medidas alternativas viables que produzcan menor daño y permitan conservar la garantía del crédito. El juez evaluará la plausibilidad de las alternativas propuestas por el ejecutado y su suficiencia para evitar el perjuicio irreparable. Si las alternativas son aceptables, se adoptarán. De no serlo, el juez podrá exigir garantía y continuar la actuación concreta de la ejecución provisional. La audiencia para resolver la oposición se celebra con celeridad y permite la práctica inmediata de las pruebas aportadas en el acto. Esta fase procesal exige preparación probatoria y una valoración ágil y motivada por parte del juez, con criterios técnicos que permitan resolver la controversia provisional. Si la oposición se desestima, la ejecución continúa. Si se estima como indebidamente concedida, la ejecución se archiva y se levantan medidas. Si se estima por razones de fondo, se suspende la ejecución manteniéndose medidas cautelares. Es preciso distinguir entre improcedencia formal y derechos de fondo. La suspensión por razones de fondo guarda relación con la imposibilidad real de restituir lo ejecutado o con la necesidad de asegurar indemnización. Mantener medidas cautelares busca proteger al acreedor mientras se evita una ejecución que luego no pueda revertirse sin daño irreparable. El ejecutado puede interrumpir la ejecución dineraria consignando el principal más intereses y costas devengados hasta la firmeza. Esta figura ofrece una vía preventiva para preservar la garantía del crédito y evitar la realización de bienes cuando existen condiciones para asegurar la eventual restitución. En caso de confirmación de la sentencia, la ejecución provisional continúa y se integra como definitiva cuando la sentencia alcanza firmeza, por ausencia de recursos o por haber cesado su tramitación. Así se evita la duplicidad de trámites y se reconoce la eficacia de las actuaciones ya practicadas. Si la sentencia provisionalmente ejecutada se revoca totalmente, corresponde poner fin a la ejecución y adoptar las medidas necesarias para devolver las cosas al estado anterior, ya sea por restitución directa del dinero, bienes o por deshacer lo practicado, siempre con respeto a terceros de buena fe. Cuando la devolución material de bienes resulta imposible, la regla es sustituirla por su equivalente en dinero, incluyendo intereses, frutos y rentas. La determinación del equivalente exige criterios de valoración técnica y, en ocasiones, la intervención pericial para establecer montos justos. Al restituir, se deben reintegrar también las costas ocasionadas y pagar indemnización por daños y perjuicios. Este componente reparador pretende compensar la pérdida patrimonial y el deterioro sufrido por el ejecutado, otorgando una contrapartida frente a la provisional ejecución que resultó errónea. La restitución no puede afectar derechos de terceros de buena fe que adquirieron bienes en remates realizados durante la ejecución provisional. La protección del tráfico jurídico es esencial para mantener la seguridad jurídica y evitar consecuencias devastadoras sobre terceros ajenos al litigio. En revocaciones parciales, la devolución será proporcional. En condenas pecuniarias, solo se reintegrará la diferencia entre lo percibido y la nueva cuantía fijada por la resolución
resolución que resolvió el recurso. Esta regla busca equilibrar la restitución con la realidad de lo ya percibido por el ejecutante. El ejecutante, que debe devolver cantidades por revocación parcial, puede oponerse a la restitución, constituyendo garantía suficiente para responder de daños. La posibilidad de oponerse introduce una tensión procesal que exige criterios claros sobre cuándo procede la devolución y cómo garantizarla. La ejecución provisional exige una adecuada prueba respecto de la imposibilidad de restitución o la irreversibilidad del daño. El ejecutado que alegue tales extremos debe aportar elementos objetivos, documentales y periciales que permitan al juez valorar la urgencia y la magnitud del riesgo. La regulación de sentencias extranjeras prevé que solo podrán ejecutarse provisionalmente si el tratado aplicable lo permite. Los instrumentos internacionales y los convenios bilaterales condicionan la ejecución de títulos foráneos, protegiendo la soberanía jurisdiccional y la cooperación entre Estados. La ejecución provisional de obligaciones de hacer y no hacer plantea dificultades prácticas. La restitución puede implicar deshacer actos ya realizados o ejecutar actos materiales complejos. Por ello, la valoración judicial debe considerar la viabilidad de la reversión y la existencia de equivalentes monetarios. El Instituto modifica la clásica equivalencia entre ejecución y firmeza de la sentencia, al permitir ejecutar resoluciones vulnerables a recursos. Esta transformación responde a una concepción más instrumental de la sentencia como título de ejecución que debe armonizar eficacia y posibilidad de corrección. Desde la perspectiva procesal, la ejecución provisional reduce incentivos para apelaciones dilatorias y contribuye a mejorar la eficiencia institucional. Menos apelaciones improcedentes implican menor congestión y mayor tiempo disponible para que las salas superiores realicen análisis más profundos. La implementación práctica debe evitar arbitrariedades. La discrecionalidad para exigir caución debe ser delimitada mediante criterios jurisprudenciales. La transparencia en la motivación y la proporcionalidad en la fijación de garantías son esenciales para prevenir desigualdades y abusos. La equidad procesal exige que la exigencia de caución no convierta la ejecución provisional en prerrogativa de los más solventes. La norma que permite ajustar la caución a la capacidad económica tiene sentido como salvaguarda, pero su uso debe garantizar el acceso igualitario a la tutela. La relación entre duración de la segunda instancia y uso de la ejecución provisional es relevante. En contextos de apelaciones rápidas, el recurso provisional puede ser menos necesario. En sistemas con dilaciones prolongadas, la ejecución provisional adquiere mayor funcionalidad y justificación. La publicidad y formalidades del remate en ejecuciones provisionales deben garantizar máxima certeza para posibles adquirentes de buena fe. La transparencia reduce litigios futuros y refuerza la confianza en el mercado de bienes adjudicados en subastas judiciales. La regla de que no procede recurso contra el auto de ejecución busca acelerar la materialización de la tutela, pero exige contrapesos procesales eficaces mediante la oposición y la pronta decisión judicial que proteja al ejecutado frente a daños irreversibles. La ejecución provisional puede favorecer la transacción entre las partes. La posibilidad de ejecución real aumenta el incentivo para negociar acuerdos y evitar procesos largos. Este efecto conciliador contribuye a la finalidad más amplia de la política procesal, la solución eficiente de conflictos. En la audiencia de oposición, la preparación probatoria adquiere singular importancia. La inmediatez exige que las partes presenten pruebas claras y pertinentes, y que el juez desarrolle una valoración lógica y proporcionada que sustente la continuación, suspensión o modificación de la ejecución. Cuando el juez acepta medidas alternas propuestas por el ejecutado, esas soluciones deben ser eficaces para garantizar el crédito sin provocar un daño irreparable. La ponderación entre eficacia del remedio y menor afectación al patrimonio ajeno exige criterio técnico y sensibilidad jurídica. La función protectora de terceros obliga a diseñar reglas
reglas que preserven la seguridad del tráfico jurídico. Adjudicaciones a terceros de buena fe no deben verse desvanecidas por revocaciones posteriores del título ejecutado, limitando así la incertidumbre en las transacciones judiciales. El cálculo del equivalente monetario en casos de imposibilidad de restitución exige criterios objetivos: precios de mercado, peritajes especializados, depreciación y valoración de frutos o rentas. La determinación debe guardar coherencia con la realidad económica y el principio de indemnidad. La ejecución provisional constituye una elección legislativa plausible dentro de las alternativas procesales modernas. Su legitimidad se sostiene en la búsqueda de eficacia judicial, siempre que se acompañe de mecanismos de reparación, transparencia y criterios uniformes para su aplicación. El diseño institucional debe promover jurisprudencia orientada sobre límites y criterios. La fijación de cauciones, las condiciones de suspensión y la prueba de imposibilidad requieren sentencias que establezcan parámetros replicables para evitar interpretaciones divergentes. Los profesionales deben considerar la ejecución provisional como instrumento estratégico en demandas de contenido patrimonial, evaluar la solvencia del ejecutado, la naturaleza de los bienes, la probabilidad de confirmación de la sentencia y la posibilidad de proponer o aceptar medidas alternas. En procesos de carácter urgente, como alimentos, la ejecución provisional es una herramienta de protección inmediata que puede evitar perjuicios severos. La normativa general del Código Procesal permite su aplicación amplia, adaptando la tutela según la gravedad y la necesidad social. La norma relativa a la restitución de intereses, frutos y rentas muestra la intención de reparar con integralidad. La devolución no se limita al principal, sino que comprende las consecuencias económicas generadas por la pérdida del bien o del dinero hasta el restablecimiento. La ejecución provisional exige un enfoque balanceado entre eficacia y garantía. Proteger al acreedor sin exponer al ejecutado a daños irreparables es la clave. Las medidas de garantía, alternativas y la prudente valoración judicial constituyen el andamiaje de ese equilibrio. La intervención de peritos y la valoración técnica en casos complejos son indispensables para fijar equivalentes y evaluar imposibilidad de restitución. El juez debe ordenar pruebas idóneas que permitan cuantificar pérdidas y establecer montos indemnizatorios razonables. La doctrina comparada ofrece enseñanzas. Sistemas que exigen caución de forma rígida muestran escasa utilización del instituto. Regímenes más flexibles permiten mayor operatividad. Estas experiencias ayudan a calibrar la ley y la práctica judicial en contextos locales. La transparencia documental en la solicitud de ejecución es un elemento preventivo de litigiosidad futura. Certificaciones claras, inventarios y tasaciones previas reducen controversias sobre la validez de los actos ejecutivos y facilitan decisiones judiciales informadas. Las medidas cautelares conexas, como embargos conservatorios o aseguramientos patrimoniales, complementan la ejecución provisional cuando existe riesgo de dilapidación de bienes. Su uso acertado evita la inutilidad de la restitución en caso de revocación. La exigencia de motivación rigurosa al imponer caución protege contra decisiones arbitrarias. La jurisprudencia debe resaltar la necesidad de razones claras sobre riesgo de inejecución, solvencia del solicitante y proporcionalidad en la cuantía fijada. Esta ejecución no debe devenir instrumento de presión indebida en negociaciones. Su aplicación exige control judicial atento para impedir usos extorsivos que busquen forzar concesiones no justificadas por el derecho material. La capacitación de operadores judiciales en criterios técnicos y económicos mejora la función del instituto. Comprensión de evaluaciones, alternativas y efectos de restitución permite decisiones y estrategias más ajustadas a la realidad del conflicto. Evaluaciones empíricas sobre la incidencia de la ejecución provisional enriquecerán la política procesal. Mediciones sobre reducción de apelaciones dilatorias, tiempo de resolución y efectos sobre terceros permitirán ajustar normas y prácticas conforme a resultados observables. En síntesis, la ejecución provisional
provisional es un instrumento diseñado para fortalecer la eficacia de la tutela judicial, combinando acceso ágil a la ejecución con mecanismos de reparación y protección que deben aplicarse con proporcionalidad, transparencia y criterios jurisprudenciales coherentes.